Hoy se conmemora el Día de la Resistencia Gitana. La mayoría de las personas ni siquiera saben que el pueblo gitano fue víctima del horror nazi, del holocausto nazi. Es lamentable que casi nadie conozca que las 3/4 partes de la población gitana de Europa murieron en los campos de concentración. Yo tuve la suerte y la experiencia fortísima de conocer a una familia de supervivientes del horror nazi. Fue en el año 2008, yo era técnico de empleo en una conocida ONG y tuve la experiencia de conocerlos porque vinieron a la oficina pidiendo ayuda para poder comprar unas medicinas que requerían receta médica y por su condición de nómada no se la vendían. Entonces les ayudamos, conseguimos que le dieran su receta médica y luego personalmente me comprometí en ir a verlo al campamento donde estaban. Vivían en caravanas. Cuando me acerqué me sorprendí mucho su forma de vivir, cómo estaban juntos todos, un montón de gente, un montón de niños pequeñitos, niños de todos los colores, guapísimos, morinos, rubitos, y salió un anciano muy mayor, muy mayor, y me invitó a su caravana, a su casa. Nos puso té con fresa, té con frutos secos. Fue una experiencia extraordinaria, hasta que de repente el gitano muy mayor, muy viejito, se descubre el brazo, se remanga su mano y me muestra un número de serie con la letra Z, un guión, y se ve que él se había tatuado un triángulo, que era el símbolo con el que se identificaban y se clasificaban a la población gitana, a la población roma, durante el holocausto. En ese momento a mí se me cortó el cuerpo, me puse mala, se me saltaron las lágrimas y el hombre me dijo: hija, voy a contarte una historia para que cuando tú termines tu carrera, porque ni siquiera había terminado mi carrera, esto hace muchísimos años, la puedas contar. Él decía que no recordaba el día, no me puede decir ni siquiera el mes exacto, pero que en medio de una situación infrahumana, de aquella fábrica de matar, tuvo la oportunidad, por un descuido, porque los guardias de las SS habían ido a atender un incidente que se había producido en el campo de concentración donde estaban las familias gitanas alojadas, y aprovechó que habían ido todos a atenderlo para coger a los 15 miembros que le quedaba de su familia y salir corriendo por un agujero que se había hecho unos días antes en un intento de fuga. El gitano hacía pausas para poder contármelo. Tenía una tristeza en su alma, en su rostro, en su cara increíble, que a mí me la iba trasladando conforme me la iba contando. Se hizo un silencio abrumador. No se escuchaban a los niños, no se escuchaba a nadie. Entonces el gitano me comentó que sin fuerzas, sin calzado apropiado, sin ropa apropiada, salieron corriendo por esos agujeros que había en la alambrada. Decía que había 3 alambradas en ese momento. Corrieron por un campo. A los segundos, a los minutos, tampoco supo decirme cuánto tiempo, porque su memoria estaba amnésica y le costaba mucho trabajo explicarlo todo. Dice que empezaron a oír el ulular de la sirena, ¿no?, dando aviso de que había habido una fuga de prisioneros. Empezaron a ver los focos, las luces, cómo iban buscando por el campo a ver dónde estaban los prisioneros, y que él, junto con su familia, entre ellos había niños chiquititos, un niño de unos 3 añitos, corrían y corrían y corrían y corrían y corrían. Una de esas veces empezaron ya a sentir el ladrido de los perros. Ellos le temían a los perros de los alemanes, porque en muchas ocasiones habían sido testigos de cómo habían utilizado a los perros para hacer cosas muy desagradables. Entonces, dice que los niños empezaron a escuchar el ladrido de los perros y empezaron a llorar. No tenían forma de consolarlos, de callarlos, se pusieron muy nerviosos. Era una fuga a campo a través, no se veía nada de noche, hacía un frío terrible, pero ellos decían que seguían corriendo aún sin tener fuerza, hasta que el niño de 3 añitos se cae, se hace bastante daño. Él
pensó que se había roto un hueso de la pierna y ese niño ya no tenía consuelo. Entre el pánico, el dolor, no había forma de callarlo. Mientras tanto, los alemanes, los nazis, cada vez estaban más cerca, más cerca, más cerca. El llanto facilitaba la localización de esta familia gitana. Entonces ellos querían llegar hasta la zona, una zona fronteriza, que había un río y que si cruzaban ese río pasaban a la frontera de otro país. Él ni siquiera sabía decirme qué país era. Su recuerdo estaba completamente amnésico. Y el hombre, conforme me iba contando las cosas, lloraba. Imaginarse mi situación. A mí me pasó exactamente lo mismo. Entonces no había forma de tranquilizar a ese niño, de calmar su llanto. Llegaron al río justo cuando ya sentían que tenían a los perros y a los alemanes detrás. Y dice que lo intentaron cruzar como si fueran fantasmas, como si no hicieran ruido. Y ese hombre tuvo que coger a ese niño de 3 añitos, cruzar el río, aguantando su cabeza bajo el agua, porque no había forma de callarlo. Silenció su llanto de esa manera. En esos momentos tuvo que hacer una elección. O sacrificaban 15 vidas o sacrificaba la vida de su hijo. Cruzaron el río, llegaron a la otra parte, justo a tiempo. Llegaron a la otra parte que ya era frontera de otro país. Intentaron reanimar a ese niñito de 3 años y fue imposible. Él me contó esa historia para que yo la trasladara y yo la contara. Nunca la he contado en redes sociales. La primera vez que lo conté fue en mi libro. Es la historia real con la que comienza el libro, donde hablo de la historia del pueblo gitano. Y le prometí que lo haría público. No encuentro un mejor día ni un mejor momento para recordar la historia de esta familia. Era un grupo de gitanos lobaris, de la familia Lobaris, muy conocida. Y es una pena que muchos ni siquiera fueron reconocidos. El holocausto gitano no se reconoció hasta 1982. Prácticamente ninguno fueron indemnizados. Y uno de los efectos más dramáticos y más característicos de haber sido superviviente del holocausto nazi fue el silenciamiento. No hablaban de lo que le había pasado. Los que pudieron sobrevivir al horror nazi ni siquiera lo contaban. Quería contaros esto, porque la memoria de estas personas, el dolor, el sacrificio que hizo este hombre gitano, me parece una de las historias más fuertes que he llegado a conocer en mi vida.